no nada más con la efectividad de dichas políticas públicas en la movilidad social, sino cómo ciertas ideologías tienen o pudieran tener influencia. Cuando me refiero a ideologías, me refiero a ideología de izquierda o de derecha, pudieran tener cierta, digamos, influencia en la pobreza, la desigualdad, la justicia tributaria y en última instancia la movilidad social ascendente. Bien. Es un estudio de 2010 a 2024 entre los países de México y Brasil. Bueno, y como no hubo algún manual o indicaciones específicas de cómo íbamos a trabajar, lo que voy a presentar a continuación es, en general, lo que llevo ahora de la tesis, que estamos ya rascando algunas discusiones, algunas conclusiones con respecto a algunos resultados parciales que hemos obtenido. Y voy a empezar con cada uno de estos temas en este orden y quiero decir que hay un apartado que vamos a ir avanzando sin ver, que es el apartado de la bibliografía, que es un apartado extenso, que digamos es un soporte para cada una de las secciones o capítulos de la tesis, pero que la vamos a obviar para que cuando lleguemos al apartado de preguntas podamos explayarnos mejor en el tema del sustento bibliográfico. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. A ver, entonces, ¿cuál es el contexto o cuál es, digamos, el fundamento de alguna manera que da a esta investigación? Bueno, el primero es, desde luego, que tenemos en toda Latinoamérica, en todo el continente. Me voy a remitir al continente americano. Desde luego que esto es una situación que puede estar presente en otras latitudes, pero me voy a remitir a Latinoamérica y concretamente a los países en los que vamos a estudiar. Entonces, por eso me ciño a esto. Entonces, sabemos que históricamente hay una desigualdad persistente desde que se tienen estudios, desde que se tiene memoria de lo que ocurre en México y Brasil, y esta desigualdad persistente además va aunada a una baja movilidad social que existe desde los tiempos de la conquista, de la colonia, ¿no? Bueno, otra de las cosas que me llamó la atención para poder realizar este estudio, pues, es la alternancia ideológica que durante el periodo de estudio se ha estado dando. Me parece interesante cómo ha virado a la izquierda y luego un poco a la derecha y luego a la izquierda nuevamente, y ahora yo tengo la impresión de que en las próximas elecciones en todo el continente sudamericano o parte del norteamericano va a haber un viraje a la derecha. No tengo, digamos, todavía constancia sólida, a excepción de las últimas elecciones que acaba de haber, pero considero que así va a ser, y quizá esto podamos discutirlo adelante con respecto a los resultados de esta investigación. Otra de las razones que contextualiza nuestra investigación es que son países que son los líderes económicos en tamaño, en población, en toda esta área, digamos, hispanoamericana del continente americano, y que son países estructuralmente comparables, ¿sí? Hay una necesidad, es innovador, hay que decirlo, de analizar cómo las políticas afectan la movilidad social, como las políticas públicas, desde luego, y lo que podemos ir concluyendo a partir de los resultados es que hubo una reducción de la desigualdad entre 2010 y 2024, lo cual también contextualiza y de alguna manera justifica esta investigación que estamos realizando. Muy bien. Adelante, por favor. Siguiente. Sí. Bueno, de igual manera, para dejar claro cuáles son el contexto y los objetivos de esta investigación, sabemos que la movilidad social en América Latina sigue siendo baja. Tenemos altos niveles de pobreza tanto en México como en Brasil, y la desigualdad es persistente, y aunque en este periodo que se está estudiando ha habido algunos cambios significativos. Por ello es que lo que nosotros queremos y proponemos y hacemos en nuestro trabajo de investigación es evaluar el impacto de las políticas públicas
en la reducción de la pobreza, ojo, desigualdad y la movilidad social en México y Brasil, sobre todo la movilidad ascendente. Quiero aquí hacer una puntualización que desde luego los oyentes ya conocen, pero para que quede claro y lo especifico, no es lo mismo pobreza, desigualdad y movilidad social, ¿sí? Una de las cosas que nosotros tenemos en estos últimos estudios que se han realizado a nivel supranacional es que si bien hay alguna reducción en la pobreza en el continente, esta reducción de la pobreza no demerita necesariamente la desigualdad, y esta reducción de la pobreza quizá no tiene una relación en paralelo o directamente proporcional a la movilidad social ascendente, cuando menos en México y Brasil, que es en donde nos hemos estado centrando. Siguiente, por favor. Estas son varias del contexto histórico, porque el contexto histórico está bastante bien fundamentado. Y ahora nos vamos a estos tres elementos que son fundamentales para que los doctores nos hagan favor de hacer sus cuestionamientos. Primero, por supuesto, son las preguntas. ¿Qué políticas públicas se implementaron en México y Brasil? ¿Cómo se midió el efecto de las políticas públicas en la movilidad y qué influencia tienen las políticas públicas en la movilidad? Son preguntas que parecen bastante sencillas, pero que cuando uno empieza a echarle lápiz al tema, pues ahí es donde empieza a complejizarse el tema, ¿no? Bueno, tenemos dos hipótesis. La segunda hipótesis surgió en el debate con la doctora Mayra, que me parece que era algo que prácticamente nos estaba hablando la tesis, o el tema de estudio nos lo estaba hablando la segunda hipótesis. La primera hipótesis dice: los gobiernos de izquierda con políticas redistributivas generan mayor movilidad social que gobiernos de derecha orientados al mercado, ¿sí? Eso es, digamos, la premisa principal por la que yo había ideado realizar esta tesis. Sin embargo, luego de leer a Piketty y luego de leer a algunos otros teóricos con respecto a políticas públicas, como Aguilar, por ejemplo, como Luis Aguilar, se generó una segunda hipótesis que es bastante interesante y que además, digamos que podemos contestarla casi satisfactoriamente con los resultados de nuestra investigación, que es: los impuestos progresivos sobre la herencia y la especulación, combinados con transferencias directas, ¿sí?, o condicionadas también, reducen la desigualdad y fomentan la movilidad más que la inversión en educación o la provisión de servicios. Voy a hablar más adelante de este segundo punto con respecto a la inversión en educación y provisión de servicios, porque creo que es un mito que nos han vendido a todos, y es cierto de manera parcial este segundo elemento, y más adelante voy a tratar de abordarlo. Bien, bueno, y los objetivos son analizar la correlación entre las políticas públicas y movilidad social, identificar y comparar las políticas implementadas, evaluar similitudes y diferencias e influencias ideológicas, y proponer recomendaciones para fomentar la movilidad social. Siguiente, por favor. A ver. Entonces dice: hipótesis de investigación. Siguiente, por favor. Ahí, eso. A ver. Entonces dice: bueno, la metodología. Esto está sencillo de explicar. La metodología siguió una vereda muy clásica, que es: buscamos primero cuáles eran las tendencias históricas respecto a este tema de la desigualdad, ¿sí?, que, digamos, propiamente los antecedentes que hay del estudio de la movilidad social ascendente, que es lo que nosotros finalmente, o el punto nuclear de este trabajo de investigación, no se nombraron ni se utilizó un término específico para la movilidad social ascendente, pero sí se trató el tema de la desigualdad y aún anteriormente el tema de la pobreza, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos encontrar en esta investigación, por supuesto, es una relación de causalidad entre las políticas públicas y la movilidad social ascendente. Desde luego que una de las cosas en las que estamos centrando una parte de la discusión al final de esta tesis es las diferencias estructurales que hay entre ambos sistemas ideológicos, tanto el de izquierda y el de derecha,
y queremos, digamos, concluir si en números o en cifras o en estadísticas realmente hay un impacto y no nada más es, digamos, solo el discurso. También se analizó y se determinó qué gobiernos son considerados de izquierda o derecha en base a una metodología que más adelante vamos a mencionar, y que es una metodología muy interesante que se trabaja de manera cuantitativa y que tiene un antecedente de estudio en los partidos políticos en Europa, pero que se está utilizando en este trabajo de investigación, que es el Manifiesto Project, para determinar digamos, la tendencia ideológica de los gobiernos. Es decir, no estamos presuponiendo que el gobierno es de izquierda o derecha, sino que estamos analizando parte de lo que se está diciendo públicamente a cada gobierno, lo que manifiesta cada gobierno públicamente. Bien, entonces se realizó el diseño, que más adelante lo vamos a mencionar, que es desde luego con una metodología mixta en la que utilizamos los datos que ya se tienen para hacer un análisis cuantitativo, y también hicimos un análisis cualitativo de los mismos estudios. Se tomaron los indicadores de pobreza, educación, salud y movilidad, donde los hubo. Más adelante vamos a ver qué dificultades encontramos a la hora de poder digamos, traspasar esto al SPSS para poder limpiar la información que teníamos, porque hay algunos datos que no están, digamos, cada país tiene sus propios elementos, instrumentos de medición, y tienen años y tienen estrategias diferentes, y tuvimos que hacer un trabajo que fue bastante, sí, complicado, pero más bien, ¿cómo se le dice? Que minucioso, que tuvimos que hacer para poder, digamos, empalmar o hacer el análisis comparativo ya sobre el software de cada una de estas fuentes. Bueno, y finalmente, por supuesto, se llegó a la comparación entre ambos países. Siguiente, por favor. Bueno, desde luego que con los datos oficiales, pues, y estudios previos, nosotros llegamos a los efectos sobre los indicadores sociológicos clave. Siguiente, por favor. Ya mouse. Bueno, entonces, ahondando un poquito más en la metodología, tomamos los indicadores Gini, IGE, después vamos a ver de qué se tratan, los indicadores de progresividad, cobertura y esfuerzo fiscal, que eso es lo que estábamos mencionando sobre la hipótesis 2. Ahí hicimos un análisis descriptivo y regresiones de panel, ahí es donde está, digamos, el tema más complicado de este trabajo. Y en cuanto a lo cuantitativo, hicimos un análisis documental de discursos y normas, los programas Prospera, Bolsa Familia y todos los programas que están, esto es un ejemplo nada más, que están de manera paralela en ambos países. Eso es una gran ventaja que hubo en esta investigación, el paralelismo en los programas sociales. Quizá tengamos oportunidad de abordarlo un poco. ¿Cómo fue el tiempo? 13 minutos. Perfecto. Entonces, bueno, en cuanto a la integración, tenemos desde luego que fue un modelo mixto, convergente, paralelo, fue una comparación binacional de la famosa técnica de Most Similar Systems, y desde luego que esto se encastró en un diseño longitudinal de 2010 a 2024. Y qué bueno que haya sido hasta 2024. Siguiente, por favor. El siguiente. Sí. A ver, no, estos son los indicadores clave. Atrás, por favor. Ahí bien. ¿Cuáles son los indicadores clave para el estudio que nosotros hicimos? El esfuerzo fiscal, el porcentaje del PIB, ahorita vamos a hablar sobre los resultados del mismo. La progresividad, el famoso Kakwani, ¿sí? Las cobertura de transferencias en porcentaje, y el índice de mayor o menor movilidad, ¿sí? Entonces, como podemos ver en estas tablas, a lo mejor ya me estoy adelantando los resultados, pero quería ilustrarlo y sirve también como parte de los resultados. Es de llamar la atención como el cálculo que nosotros hicimos
nos arroja que en el periodo de 2010 a 2018 tuvimos un esfuerzo fiscal, por poner un ejemplo, no quiero extenderlo porque llevo 15 minutos, ¿verdad? De 1.6% del PIB, increíble, al 2.3%. Y en Brasil, con estos mismos gobiernos, fue de 1.9 a 2.6%. Entonces estamos hablando de una cantidad considerable, ¿sí? Lo mismo con el índice de progresividad, digamos que es notorio, no es muy poquito el cambio que hubo cuando arribaron estos gobiernos de izquierda. Aquí podemos ver que se redujo de 5.9 el IGE, ¿sí?, a 5.3 y de 6.2 a 5.0, o sea, 0.5%. ¿Qué significa esto? Significa que, bueno, este índice lo que nos marca es que tanta distancia hay entre ricos y pobres, y entre más disminuida, bueno, lo ideal es que sea cero, eso no existe en ningún país, pero ¿qué tanto se disminuye la brecha entre ricos y pobres? Siguiente, por favor. Sí, siguiente. Siguiente. Estos son todos los autores que se utilizaron para el marco teórico. Bueno, hablando ahora sí un poco de los resultados, tenemos algunas cuestiones interesantes. Lo del análisis comparativo que estábamos mencionando hace unos momentos, hicimos digamos una subdivisión de cada una de los, digamos, de los sectores en donde se aplican las políticas públicas. El ámbito, por ejemplo, del desarrollo rural y agroforestal, tenemos el programa Sembrando Vida. El programa en Brasil tenemos dos programas, que es el programa de adquisición de alimentos, asistencia técnica y extensión rural. Y en lo que nosotros podemos, en este análisis cualitativo, arrojar en este trabajo de comparación, es que el objetivo es similar, ¿sí? Y lo que no es similar, que en México, por ejemplo, se centra en la reforestación y el empleo, y en Brasil se centra en la comercialización o compra de cosechas y el asesoramiento técnico. Y entonces así podríamos ir caminando. Ahorita vamos a ir a las siguientes, voy a detenerme en esta también, de la comparación del IMSS Bienestar, que digamos de alguna manera es una símil del Sistema Único de Salud. Quiero decir, bueno, el objetivo es garantizar el acceso a la salud, y el alcance es que México tiene un programa para fortalecer su sistema segmentado y Brasil tiene un sistema integral y constitucionalmente garantizado. Ahora, hay que decir que, bueno, hablo yo como una persona enferma, diabética, pude sentir la diferencia en ambos, no quiero extenderme en esto, en ambos sistemas de salud, en donde, por ejemplo, en Brasil, en el SUS, automáticamente le dan a uno la insulina, no preguntan, es universal para todo el mundo. Estuve en 4 o 5 ciudades diferentes de Brasil, en todas hubo suficiente insulina, me regalaron medidores de insulina, todo esto sin costo, todo esto sin pedir papeles. Entonces sí, realmente yo puedo decir que aunque en el fondo hay un plan de crear como el IMSS Bienestar para que sea parecido al SUS, estamos todavía en México muy lejos de eso. Es decir, sí puedo decir que aunque teóricamente y en papel hay unas similitudes de estos programas sociales, en los hechos yo creo que lo que define más es la cantidad de recursos que se tienen asignados a cada uno de estos sectores de la sociedad. Siguiente, por favor. Una de las cosas en las que yo me quiero centrar en este trabajo, voy a irme ahorita a eso. Solamente quiero decir que también se tocó el apoyo al desempleo juvenil y el apoyo a adultos mayores. Es este punto que quiero mencionar aquí, que es el de transferencias condicionadas. Nosotros en México tenemos las becas Benito Juárez, en Brasil tienen Bolsa Familia. Aquí llama la atención la diferencia entre el condicionamiento que hay a la asistencia escolar y a los controles de salud. A nosotros nos tocó ver la situación de que digamos, en una oficina de gobierno de Brasil no pudimos dar de alta
a nuestros dos hijos porque estaba condicionado a que ellos tuvieran una asistencia escolar, digamos, que fuera certificada, es decir, que ellos ya pudieran haber ido a hacer una visita a la escuela y a partir de ahí ellos pudieran registrarse en esa oficina de gobierno y obtener todos los apoyos del gobierno. Es decir, hay un auténtico condicionamiento, CAPE se llama, ¿sí? Hay un auténtico condicionamiento de los apoyos para las personas. 20. Ok. Bueno, digamos que al final vamos a ver qué es lo que está sucediendo y cuál es el impacto de estas transferencias condicionadas y no condicionadas. Siguiente, por favor, voy a irme más rápido todavía. A ver, adelante, por favor. Todo lo que sea bibliografía vamos a avanzarlo para no perder tanto tiempo en estas. Bueno, en cuanto hace a los resultados cuantitativos, tenemos una movilidad ascendente que pues es notoria. El Gini cayó del 5.6, la movilidad aumentó. Perdón, el Gini cayó 5.6%, la movilidad aumentó de 9.8 a 12.4%. En Brasil el Gini cayó en 9.1 y la movilidad aumentó de 10.2 a 14.7. Es muchísimo, muchísimo, y estoy hablando de este periodo en el que mayoritariamente gobernó la izquierda. Entonces, lo que podemos concluir de esta y otras gráficas que no he puesto, porque no las he puesto en la tesis, porque no son todos los resultados, hace falta, son resultados parciales, lo que los gobiernos de izquierda muestran mayores avances que los de derecha en cuanto a movilidad social. Y más que movilidad social, yo diría que el impacto mayor se ve en la reducción de la pobreza, que como ya dijimos no es lo mismo. Bueno, aquí podemos ver, es que es claro en números este tema, que dice México redujo la pobreza de 16.3% en 2010 a 5.7% en 2022 y el índice Gini disminuyó de 49.6 a 43.5 entre 2012 y 2022. Brasil redujo la pobreza de 24.7 a 5.4 en 2020, pero ascendió de 8.5 a 2022. El índice Gini descendió de 56.5 al 2004 48.9 en 2020, pero subió a 5.2 en 2022. Y esto coincide con la llegada de Bolsonaro al gobierno, o sea, de la derecha. Siguiente, por favor. Bueno, aquí para muestra un botón, ¿cuáles son los resultados de los de Bolsa Familia? ¿Por qué tomo Bolsa Familia? Porque es el programa más sólido, incluso entre México y Brasil, en el que nosotros podemos constatar si hay o no hay un impacto. En nosotros se puede constatar también, pero aquí, como hay un programa más sólido, hay más, digamos, más claridad numérica en el impacto que puede tener. Como podemos ver en esta gráfica, en cuanto hace el impacto de la mejora de la salud en la gente, podemos ver cómo las cifras han ido cambiando a lo largo de históricamente, digamos, ¿sí? Es decir, los servicios preventivos, el monitoreo, la vacunación y los chequeos dependen, la efectividad depende de la calidad y la coordinación de los servicios. Ahora, quiero decir algo con respecto a esta aclaración que estoy poniendo ahí. ¿Cuánto tiempo? 6 minutos. Híjole. Bueno, lo que quiero decir con respecto a esto es que en Brasil, como en México, nos tocó vivir que los servicios de salud en Sao Paulo son muy, muy buenos. Incluso hay una enfermera que te visita en tu casa, visita que tus hijos estén bien, que no vivan en violencia, va, registra sus vacunas, si no tiene vacuna en tu domicilio te vacunan, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es un servicio de primer mundo. ¿Sí? Y bueno, aquí me voy a detener un poquito. Por favor, retrocedamos, nada más para no hacer perder tanto tiempo. Estos son parte de la bibliografía que utilizamos para la operatividad técnica de los estudios cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Que aquí nos nutrimos para
para ver cómo íbamos a entrar al tema de la investigación, cómo íbamos a abordarlo, porque eso fue realmente un quilombo. ¿Ya? Gobiernos de izquierda aumentaron las transferencias reales. Estos son hallazgos, digamos, de tipo cualitativo, del 35 a 42 y del 42% en Brasil. ¿Por qué? Porque se hicieron una simplificación de la elegibilidad para los programas y, por otro lado, los gobiernos de derecha recortaron montos de menos 15, menos 22% en el periodo de estudio y focalizaron más los apoyos, es decir, en lugar de repartirlos en lugares donde hay más pobreza, los repartieron en lugares donde era más fácil el acceso. La izquierda se enfoca en su narrativa, la izquierda se enfoca en su igualdad y justicia social, y la derecha enfatiza la eficiencia y responsabilidad fiscal. Vamos a lo siguiente, por favor, porque ya no me va a dar tiempo de... bueno, la discusión y comparación. Los programas sociales fortalecieron la educación, las matrículas de telesecundaria y bachillerato aumentó, repetición y deserción disminuyeron, y Bolsa Familia incentivó la asistencia escolar y redujo el retraso. Se lograron reducciones significativas. Las intervenciones en salud mejoraron, es decir, las visitas prenatales y prevención aumentaron. Y de igual manera hay una dependencia todavía a la calidad de salud que cada país y región puede ofrecer en ambos países. Entonces, nosotros podemos decir que México y Brasil comparten puntuaciones similares en movilidad, sobre todo cuando ingresaron los gobiernos de izquierda. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones y una agenda política futura? Las políticas públicas de progresividad tributaria, ahí es donde voy a entrar a un tema, son clave para promover la movilidad social y reducir la desigualdad. México y Brasil muestran mejoras notables cuando sus gobiernos implementan impuestos progresivos y amplían las transferencias. Hay continuidad y expansión de estos programas junto con inversiones en infraestructura. Se debe de haber continuidad y expansión de estos programas junto con inversiones en infraestructura para cerrar las brechas regionales y sostener la movilidad a largo plazo, porque una de las cosas que nosotros encontramos cuando visitamos y conocemos ambos países es que, aunque hay una clara intención y una mejora en los sistemas de salud y en los sistemas de educación, en la educación y salud de la gente, digamos que en cuanto uno se vaya saliendo del centro en donde se concentran estos apoyos, el impacto de estos es menor. Siguiente. Las políticas públicas de programas de transferencias condicionadas y no condicionadas son herramientas efectivas para reducir la pobreza, la desigualdad e incrementar la movilidad social. Siguiente. Bueno, ahora vámonos a esto. Me faltan 2 minutitos. Okay. Contribuciones, limitaciones y agenda futura. Las contribuciones, ¿cuáles son de esta investigación? La orientación política influye en la desigualdad y la movilidad social. Se confirma que es determinante de las transferencias y la justicia tributaria. Las limitaciones, y esto es importantísimo, diferencias entre la periodicidad de las encuestas, era lo que yo quería decirles, no me va a dar tiempo. Tuvimos que hacer una especie de ajuste entre los tiempos de cada una de las encuestas, los periodos y algunos que otros, elementos que no estaban contemplados y que tuvimos que quitar de una y de otra para poder, digamos, dejarlas parejas, ambas encuestas o estudios que se realizaron en los países. Me hubiese gustado presentar cómo hicimos la metodología y el trabajo, no se da, pero bueno. Otras de las limitaciones es que no se capturan plenamente los efectos a largo plazo de las políticas públicas y laborales. Las futuras investigaciones que pueden devenir de esto es actualizar el análisis con nuevas encuestas para medir la movilidad intergeneracional. Hace una semana salió una publicada en México muy interesante que habla de la reducción de la pobreza, pero analizando los datos nos dimos cuenta que de igual manera a estos números que estamos presentando, la movilidad social no se movió tanto como parece que debió de haberse movido a la reducción de esa pobreza que se está, pregonando, ¿no? Hay que examinar la calidad del empleo y las políticas sectoriales en la movilidad social, porque aunque los números son buenos, a detalle o poniendo lupa podría no tener el mismo impacto. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles recomendaciones podríamos dar ahorita,
Bote pronto, pues consolidar impuestos progresivos sobre renta, herencias y especulación para financiar programas sociales. Quizá esto no le gusta mucho al doctor Cavarossi, pero es parte de las conclusiones. Ampliar y universalizar las transferencias condicionadas y no condicionadas, aumentando montos y simplificando requisitos. Siguiente. Ya casi acabo, aguántenme. Fortalecer la cooperación federal y subnacional, integrar inclusión financiera y capacitación laboral para crear la movilidad a largo plazo, esto es importante. Siguiente. Creo que ya. Finito. Gracias. Ya. Acabamos. Adelante. Sigan las preguntas. Sí. Vuelvo para que ya le des la... Bien, primeramente el doctor Russo, después el doctor Marcelo y cerramos. Hola, hola Guillermo. Bueno, en primer lugar digo, es muy interesante ver el esfuerzo que han hecho esfuerzo personal y familiar en trasladarte no a un país, sino entiendo que a dos países, el esfuerzo que han hecho en el cambio de tema y en imbuirte en una literatura y también en forjar vínculos académicos, como lo he hecho en Brasil. Desde ese punto de vista, felicitaciones, porque muestra una vocación importante y al mismo tiempo una fuerza de voluntad y valor y compromiso, ¿no? Que son muy encomiables. O sea, realmente te has empapado, elegiste un tema en el que no habías trabajado y de pronto has hecho realmente un esfuerzo extraordinario. O sea, felicitaciones, digo, en ese sentido, Guillermo. Yo digo, el trabajo tal como lo he presentado, si bien analiza el elemento izquierda-derecha, en realidad la izquierda-derecha, digo, cuando uno lo ve, no deja de ser una metáfora espacial, ¿no? De poner una cosa acá, otra cosa allá, con elementos históricos que tienen vinculación en otros contextos, en el contexto de la Revolución Industrial Burguesa, en el contexto de la Revolución Francesa, por otro lado, con diferentes connotaciones, pero que después en América Latina todo eso funciona bastante de otro modo y a veces de modo bastante contradictorio con estos contextos originarios europeos. Por ejemplo, el peso del elemento nacional que suele ser bastante fuerte, por ejemplo, el liberalismo mexicano y muy contrapuesto con lo que es el liberalismo francés o inglés o incluso el escocés, ¿no? Pero digo, tú lo que has tomado es, hay un análisis fundamentalmente económico, ¿no? Entonces yo, como es algo que escapa, digo, a lo que yo conozco, haría un comentario fundamentalmente agregando un aspecto más bien politológico. El tema de la igualdad, cuando uno habla de igualdad o no igualdad, es un concepto relativo, ¿no? Que incluye un conjunto de dimensiones. Uno puede decir igualdad económica, importantísima, igualdad étnica, también muy importante, igualdad de género, igualdad de grupos etarios. Esto es igualdad de oportunidades, igualdad de posiciones en estas diferentes categorías que se han mencionado antes, ¿no?
Y visto desde un punto de vista político o politológico, lo que se ha visto es que a veces esta cuestión de producir igualdades inicialmente puede formar parte del inicio de un ciclo que a futuro puede llegar a producir desigualdades en racismo. El caso venezolano es un caso muy paradigmático. Menciono el caso venezolano como un caso que está ahí en la misma región, ¿no? O sea, cuando llega Chávez, Chávez produce una serie de igualdades o reducción de desigualdades, porque hay sectores que salen de la marginalidad, y que llevó incluso a actores democráticos como Mujica o el propio Lula a tener una simpatía, digamos, por el orden político venezolano. Y hay grandes intelectuales y sectores de la izquierda en América Latina y quizás también en otros continentes. Ahora, cuando uno siguió la película, entonces todo esto que aparecía inicialmente como una movilidad social muy rápida, de pronto se transformó en el intercambio de esa movilidad por pérdida de igualdades civiles, igualdades ante la justicia, igualdad de posibilidades políticas, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como las libertades. Entonces, la pregunta, digo, y me parece que tendría quizás que indagar un poco más en esta cuestión, es sobre la sostenibilidad de esto y sobre cómo este tipo de elementos que tú estás analizando más bien a nivel económico, cuál es la vinculación o cuál es el impacto que está teniendo en otro tipo de dimensión. Yo, y lo he manifestado y en algunos momentos suelo estar a veces en posiciones más, si se quiere, más optimistas y posiblemente más minoritarias también. Yo creo que tanto el caso brasileño, que creo que no hay duda con esto, pero también en el caso mexicano, me parece que no es que este aumento de las desigualdades no nos va a conducir a una situación como la venezolana. No, a diferencia de todo lo que se señala en un contexto de polarización y de mucha exageración de la caída de la democracia mexicana, no veo elementos de eso. Sí hay elementos de libertad, algunos que en mi punto de vista me parecen más bien sustancialmente irrelevantes en los resultados y sobre todo viendo la historia de México, por ejemplo con la cuestión de la reforma judicial, creo que tanto por un lado como por otro lado terminan siendo posiciones exageradas, creo que no van a modificar un status quo que está presente, digamos, ¿no? Pero de ahí a que vaya a amplificarse la situación mexicana, me parece, no lo veo así, ¿no? Pero bueno, menciono esto porque a pesar de esto, yo creo que sí hay que explorar este elemento sobre el que se ha puesto bastante énfasis. Incluso está colocando en 2010, en el caso mexicano, que en 2010 estaba Calderón, que era un gobierno de centro-derecha, que fue un gobierno más centrista, como el de Peña, que tuvo algunos elementos más de izquierda, de cierto modo, algunas reformas que se hicieron, y luego un gobierno que se definía claramente como liberal en el sentido de izquierda, digamos, ¿no? Como lo hacía López Obrador. No obstante, eso creo que sí es interesante que explores la relación, sobre todo, igualdad-libertad, porque en el caso de la evaluación política, es una evaluación, en cierto modo, que está haciendo sobre la movilidad en un contexto de democracia. Te digo, si hay movilidad y se está perdiendo democracia, la verdad es que digo, se está avanzando hacia la desigualdad política. Entonces,
yo creo que vale la pena, Guillermo, que avance un poco de lo económico más bien hacia este otro tema político, ¿no? Hay un gran politólogo que falleció recientemente y que todos creemos mucho acá, Leonardo Brulí, que ha trabajado bastante el tema de la igualdad en los últimos trabajos. Creo que es importante que lo explore, pero también hay, por ejemplo, el trabajo de Atkinson, que es un trabajo importantísimo porque él dedicó 50 años de su vida al tema de la desigualdad, y un libro traducido de español. Si no recuerdo mal, está en un libro importante, si no recuerdo mal, está en el Futuro Económico. Pero trata de meterme un poco más sobre este tema de la igualdad compleja, el modo, ¿viste? Como lo llamaba Walsh, ¿no? Él hablaba de la esfera de la igualdad, ¿no? Entonces, y ahí yo creo que tendrías que filtrar o colar un poco más el tema de la igualdad política. Porque si la gente está cobrando más dinero, pero al mismo tiempo las organizaciones son más desiguales, más oligárquicas, el mecanismo de cooptación, todo este tema de Mitchell, ¿no? Que a Mitchell, este tema de la igualdad que tú tomas es un tema clásico en ciencia política. Mitchell estaba preocupado porque él descubre que en el partido que él amaba, que era la socialdemocracia alemana, de pronto no existía la democracia, existían mecanismos de cooptación y todo esto que la teoría. Entonces, buscar un poco la conexión con el tema más politológico para hacerlo más social, digamos, ¿no? Y vincularlo más con el doctorado nuestro. Creo que el tema económico que tú eliges es un tema clave, fundamental, pero te va a llevar a algo que me parece que es lo que se ve ahora, que es que no hay, o sea, empujan una puerta que en cierto modo ya está. Entonces, para avanzar, incluso yo te diría, tú tienes un background en psicología, utiliza, incorpora este tema de la igualdad, porque creo que la conexión, tanto con lo politológico, con otro aspecto, puede ser un aporte que hagas, un aporte interesante o una confirmación que es interesante. Esa sería la sugerencia y el comentario que haría. Bien, doctor Marcelo. Sí, bueno, coincido, digamos, con los elogios que hacía el profesor Russo, Guillermo, en el sentido del trabajo minucioso y extendido que ha desarrollado en el caso de Brasil, que bueno, te permite armar un esquema, una comparación muy balanceada con el otro caso que incluye, que es el caso mexicano, obviamente. Mis observaciones se dirigen básicamente a tratar de ver qué agregados podrías hacer en el manuscrito final, comenzando un poco por el hecho que varias de las cosas que que destacaste en la presentación oral ahora no están en el texto que nos pasaste, o sea que hubiera sido interesante que hubieran estado incorporadas ahí, porque efectivamente, sobre todo en el aspecto de indicadores, hiciste algunas precisiones que no estaban incluidas en el texto una segunda observación que ya te la hice en su momento y que la reitero, que yo omitiría todas las referencias que haces a otros casos latinoamericanos. Creo que tenés que concentrarte en México y Brasil,
porque, digamos, ya sabemos que en general América Latina se ha dicho al cansancio, es el continente más desigual del mundo, pero así referencias aisladas a diferentes casos como Perú, Bolivia y demás, no creo que agregue mucho y además contrasta muy notablemente con la minuciosidad de la información que manejás con respecto a los dos casos que estudias. O sea que esa parte yo la eliminaría directamente. Otra observación es que hay una especie de, en el texto que han presentado, hay una especie de, yo diría, de desorden en cuanto al ordenamiento. Por ejemplo, es bastante poco habitual que aparezca el marco teórico y el marco conceptual en páginas 110 y 125, entre la página 110 y la página 125. Eso tendría que haber estado presentado en un capítulo inicial, no por la mitad de la tesis, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí todas esas secciones en las cuales hacer la revisión de la literatura, presentás el marco teórico y desarrollás más finamente los conceptos, tendrían que haber ido probablemente después de la síntesis histórica que haces de los dos casos de México y Brasil, y no ahí de repente aparecen casi al final, por lo menos de las páginas que nos has pasado. Otra observación que también se vincula con lo que te decía el profesor Russo con respecto al escaso desarrollo de lo político, es que precisamente fíjate tú que estás tomando, en el caso brasileño, están tomando dos estados, que correctamente los tomamos porque uno es un estado muy pobre, Maranhão, y otro un estado de niveles de riqueza mayores como es Río de Janeiro. Y acá hay precisamente, mirando el periodo que tú tomas, hay una paradoja, que es la siguiente. Si uno observa los resultados de las elecciones en las cuales triunfa Lula en el 2002 y en el 2006, él tiene un alto apoyo en Río de Janeiro y bajo apoyo en Maranhão. En parte, el bajo apoyo en Maranhão tenía que ver con que había una familia ahí muy conservadora, que era la familia del expresidente Sarney, que eran un poco los patrones de Maranhão. Incluso la hija de Sarney, Rosana Sarney, interesantemente, en la primera elección que gana Lula en el 2002, Rosana Sarney se la mencionaba como la candidata de derecha que potencialmente la podría haber vencido a Lula en vez de José Serra, que fue el candidato que finalmente se presentó por el PSDB, el partido de Carlos. O sea que ahí hay un dato que interesantemente se modifica radicalmente a fines del periodo. A fines del periodo, el apoyo de Lula es notable en el caso de Maranhão, mientras que en Brasil, en Río de Janeiro, que es un estado donde Bolsonaro es fuerte, dicho sea de paso, su familia es fuerte, ahora apoya mucho más posiciones de derecha. Entonces, esa es una reversión política que me parece que en alguna parte de la tesis sería interesante que tomaras, ¿no es cierto? Porque con qué efecto tuvieron las políticas sociales de Lula en el nordeste y qué efecto tuvieron en los estados más ricos del centro-sur. Es un tema que, por lo menos en la parte que nos has pasado, no mencionás para nada y que de alguna manera hace referencia a la dimensión política que mencionaba el profesor Russo. Y finalmente, hay una cosa que simplemente yo creo que deberías aclararla. Cuando haces una mención al final de los meses que te va a llevar en cada sección del trabajo, yo sumé y da 76 meses.
porque tenés 8 meses, 16 meses, 16 meses, 16 horas. La suma da 76 meses, o sea, 6 años y 4 meses. Lo cual me pareció un poco extraño, no conveniente, que no sé si los meses que faltan están más adelante o están más atrás. No, es que son etapas que se yuxtaponen. Y eso no Bueno, pero en todo caso no está aclarado eso. Sí, es cierto, es verdad. Y convendría aclararlo porque es medio desconcertante encontrarse con una tesis que va a durar quizás más que la vida. No, sí, es verdad lo que dice. Es cierto. Bueno, ese es mi último comentario y bueno, yo creo que estás avanzando correctamente en la preparación de un manuscrito final que me gustaría ir no ahora, pero cuando estemos la semana que viene ahí tengamos la oportunidad de tomar no iba a decir un café, pero mejor un mezcal. Me lo cuentes personalmente. Así que eso es todo. Doctor, ¿puedo hablar algo? ¿Puedo decir algo? Terminar ya, completa los 10 minutos. Bueno, rapidísimo, doctor, porque lo que me dicen es pues de una gran riqueza, ¿verdad? Desde luego que se aprovecha todo y se está grabando el video. Con respecto, a mí me parece sumamente interesante, y esto es algo que me gustaría incluso hasta para un postdoctorado, ver cómo los cambios en las decisiones políticas tienen relación, en las ideologías políticas, tienen relación con la economía, en la situación económica de una población. Cuando una población está en pobreza, pero cambia su mayoría o un porcentaje a la clase media, ese fenómeno es interesante, como cuando cambia la clase media, su visión política cambia o vira hacia la derecha. Entonces esto entra en una especie como de ciclo que hace que sea un péndulo los cambios políticos de izquierda y derecha. Pero bueno, ya no quiero más abundar para que pueda continuar el evento. No, perdón, me olvidé mencionar con respecto a Maranhão, ¿Sí? que es un estado que interesantemente se volvió muy crucial en el momento del intento de golpe de estado en contra de Lula, cuando gana la última elección y Bolsonaro intenta el golpe de estado, por el cual afortunadamente ha sido condenado ahora. Sí. ¿Por qué? Porque el ministro de Justicia era un ex gobernador de Maranhão, un personaje fundamental en parar el golpe militar en contra de Lula, que se llama Flavio Dino de Cajamarca. Creo que ahora es miembro de la Corte Suprema, que Lula lo nombró miembro de la Corte Suprema, y que era miembro originalmente del Partido Comunista de Maranhão, y después derivó hacia el PT de Lula, aunque formalmente creo que no pertenece a él. Pero digo, es un estado muy interesante, Maranhão, un estado de bandoleros también, ¿no? Es un estado de bandoleros, ¿no? Realmente es un estado muy salvaje en otros sentidos, por eso me parece muy bien que me profundices la información cuantitativa y política sobre ese caso. Bien, gracias, Marcelo. Bueno, yo nada más comentar algunos elementos. Bueno, primeramente, felicitar al maestro Guillermo, por eso se va a caer por la felicitación. Sí, porque siempre recibe regaños, pero hoy creo que son las felicitaciones. Creo que me sumo a un reconocimiento extraordinario el estar en otro país en largo tiempo, más que un periodo de movilidad, poder contextualizar, vivirlo. Y quiero comentarlo también que fue el que provocó que estuviera en Brasil, la visita a Brasil, y eso también me abrió un panorama importante, ¿no? Poder compartir también con la doctora Mayra una muy buena charla respecto al tema de investigación que está desarrollando el maestro Guillermo, y bueno, mi reconocimiento, Guillermo, porque se ve el fruto precisamente del trabajo que se realizó
en Brasil. No es nada fácil. Si yo en una semana me estaba colapsando, no me imagino esta parte de poder tener un trabajo de investigación y además esta parte personal, ¿no? Pero coincidimos, creo que... Mejor no cuente por qué estaba colapsando. Tenía 3 convenios de colaboración, entonces no hubo tiempo de visitar muchos lugares, pero este esfuerzo que se realizó, creo que se va a generar 2 aspectos importantes. Uno, el poder trabajar estrechamente con la doctora Mayra, que también fortalece precisamente los lazos académicos, que fue un enlace que desarrolló el maestro Guillermo, y bueno, es producto también de este tema de investigación. Y esta expansión que se va dando a partir de su tema, recordaba los primeros seminarios, donde había todavía esta dificultad de poder incursionar en el tema de Brasil y esta parte de la movilidad. Y hoy se tiene más claro, ¿no? Se tiene indicadores. A mí me sorprende, estaba revisando los datos que tú expusiste, y esta parte comparativa tal vez económica que te dio este soporte para desarrollar estas conclusiones, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría que pues tomaras algunos momentos, tal vez no estaba en la exposición porque iba muy rápido, pues sí sería importante aprovechar que está el comité reunido, esta parte de los impuestos progresivos, cerrar la brecha regionales y la inclusión financiera, porque es parte de tu hipótesis, de tu segunda hipótesis, bueno, que tocó compartir con la doctora Mayra. Entonces a mí sí me gustaría que tomáramos unos 5 minutos respecto al análisis que se está haciendo en la hipótesis número 2. Perfecto, excelente, me gusta eso. A ver, ¿puedes, por favor, compañero, poner el tema de la hipótesis? Me encantó esta pregunta por una situación. Cuando nosotros hablamos de distribución de los recursos, las políticas públicas redistributivas o distributivas, no podemos, como decía por ahí un conferencista que hablaba sobre el tema, no podemos sacar el dinero de la nada, ¿no? Tenemos que pensar para la ejecución de las políticas públicas de dónde se está sacando el dinero y para qué se está utilizando el dinero. Nosotros, tómame el tiempo, por favor. Dale, yo lo tengo, no te preocupes. Okay. Nosotros, por ejemplo, para aterrizar ahorita lo de las transferencias, en México es verdad que está aumentando una parte de la deuda pública de nuestro país. Aquí lo que nosotros tenemos que considerar es qué se está haciendo con ese dinero de la deuda pública, es decir, en qué se está invirtiendo ese dinero. En gobiernos anteriores, gobiernos de derecha, incluso gobiernos del centro, ese recurso se pagaba a terceros que subcontrataban servicios del gobierno, es decir, se estaba entregando el dinero a los ricos. Aquí está creciendo la deuda y ese dinero se está invirtiendo en programas sociales y en infraestructura para el país. Es la gran diferencia ideológica en los dos países. Entonces, ¿a qué voy con esto, con este tema del uso de los recursos? A que una de las cosas que dice Piketty es que no nada más se trata de acabar con la pobreza, sino de distribuir y acabar hasta donde sea posible con la desigualdad económica. Sí, porque aunque todos pensamos en la igualdad de género, pensamos en la igualdad de razas, pensamos en la igualdad educativa, todas estas igualdades de alguna manera están subyacentes a la desigualdad económica. Nosotros no podemos pensar que una persona negra o que una persona morena defienda sus derechos ante un acto de discriminación si no tiene dinero para poder ir a hacer una denuncia o ir a quejarse o transportarse ante un ministerio público por un caso de discriminación. Entonces, no podemos pensar en la igualdad de derechos ni podemos pensar en la igualdad de oportunidades o la no discriminación si no pensamos en una menor disparidad económica. Es decir, no puede existir una movilidad ascendente eterna. Tenemos que pensar, y esto es algo que no se ha discutido y qué bueno que no está aquí el doctor Basabe,
porque él refiere mucho a este grupo Espinosa Iglesias, pues que es un grupo patrocinado por la derecha y por intereses económicos. ¿Por qué? Porque en sus estudios no tocan el tema de la distribución de los impuestos a la herencia y no tocan la importancia de poner impuestos a la especulación financiera y cuál es el efecto en la economía global y también en las transferencias económicas que hace el gobierno de hacer esto, ¿no? Y cómo esto disminuye la desigualdad. En el caso de las transferencias, poco se ha hecho en México, aunque ha aumentado, ahí está por ahí una gráfica que presenté, ha aumentado la recaudación financiera y con ello la justicia tributaria. Esto me parece que todavía estamos muy lejos, en pañales, y que aquí en nuestro país se han alcanzado grandes fortunas gracias a que no se pagan impuestos. Entonces, todo ese dinero y esos famosos donativos que pide la gente en las tiendas, llámese Oxxo, llámese Chedraui, pues es parte del dinero que debería entrar a las arcas del gobierno y que debería formar parte de esta justicia tributaria que con estos recursos que pueda recaudar el gobierno puedan repartirse. Mi opinión, y eso no lo mencioné, pero que bueno que lo está mencionando el doctor Marco Polo, es que se entreguen de manera incondicional, porque vivimos en el mito de la meritocracia, en el que se dice que los ricos tienen ese dinero porque se lo merecen, cuando en realidad la mayor parte de los ingresos, cuando menos en nuestro país, la mayor parte de la riqueza que tienen los ricos en nuestro país, que son 266,000 familias, proviene de la herencia, es decir, no son fruto de su trabajo. Esto quiere decir que lo conveniente para abatir la desigualdad en nuestro país es poner impuesto a las herencias, lo cual desde luego los ricos intervienen para que no sea así, y poner impuestos a la especulación financiera. Con esos dos elementos de impuestos, y estoy hablando del menos del 1% de su riqueza, es decir, del 0.5% al 0.3% de la riqueza grabada de estas personas cuando especulan financieramente o sobre la herencia, nosotros abatiríamos hasta en un 30% la desigualdad en los países, cuando menos en México. Esos son estudios que desafortunadamente ni son, opiniones o son tareas que nadie lleva a cabo, pues porque no hay dinero para realizar estas investigaciones y porque son temas tabú. Cuando alguien dice que se le quite el dinero a los ricos, piensan, yo puedo llegar a ser rico. Es que es probable que a mí se me afecte en mi fortuna, en mi ingreso, cuando en realidad las familias que son realmente ricos y ultra ricos son menos del 1%, y para que nosotros lleguemos a eso, pues es prácticamente imposible. Es más fácil que las personas en promedio bajemos de nivel económico, de ser clase baja a ser clase extrema, o de ser clase media a ser clase baja, que ascendamos de nivel económico. Entonces la gente tiene la falsa creencia de que si se grava a los ricos, entonces no se nos va a derramar esa riqueza que los ricos generan, cuando en realidad esa riqueza no la derraman, sino que la acumulan, y es parte de lo que ellos protegen y no permiten que se recaude dinero de esa riqueza para que sea distribuida. Yo pienso de manera directa, Brasil lo hace de manera condicionada en la gente, y abatir la desigualdad. Más allá de la educación, y cierro con esto, doctores, más allá de la educación, ¿por qué? Porque siempre se ha dicho que la educación es el gran igualador, y eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque el que tiene dinero para una educación de calidad, pues se la paga, y entonces tiene una mejor educación, y el que no tiene dinero para una buena educación no se la puede pagar. Es decir, podrá ir a la escuela a simular que estudia, a simular que tiene un certificado de preparatoria, de licenciatura, pero los conocimientos para poder generar acumulación de capital no son ni los tiene esa persona. Entonces la verdadera educación y la verdadera formación se da pagando, ¿sí? Ya sea incluso para formación técnica elemental, como aprender a soldar o aprender a hacer carpintería, la verdadera formación se utiliza pagando. Entonces en realidad la educación es un desigualador de la sociedad en el fondo, cuando nosotros nos ponemos a analizar cuál es el impacto en general que tiene la educación. Ojo, porque eso es un punto que quiero aclarar.
la educación sí tiene un impacto de manera personal y de manera en otros rubros como la salud, como la longevidad, pero no tiene un impacto en la desigualdad social. No quiero decir que la gente no vaya a la escuela, que la gente no estudie, que la gente no se gradúe, que la gente no se prepare, que la gente no tome un curso, no. Quiero decir que en términos de abatir la desigualdad en los grupos sociales en un país, por ejemplo en México, es muy bonito, es muy rimbombante que un político diga que se está invirtiendo tantos millones en educación, pero si la finalidad es abatir la desigualdad, la inversión no debe de ser en educación, sino debe de ser en darle dinero a la gente para que, regalado, para que pueda abatir la desigualdad. Yo sé que suena muy socialista, eso se ha intentado en otros países del primer mundo. Yo no sé si querramos decir que Noruega o Suiza son países comunistas, pero lo que ha funcionado y lo que se ha visto en algunos países como una propuesta es crear una renta universal para todos los ciudadanos, para que todos tengan una base económica, digamos, de colchón, y pueda haber una mejor distribución de la riqueza que genera una nación o que genera el trabajo de sus pobladores. Entonces, mi hipótesis va en el sentido de que debe de haber impuestos progresivos a la herencia y a la especulación financiera para dárselo directamente a los pobres. Suena Robin Hood, pero en teoría eso ayudaría a acabar con la desigualdad económica, bien apuntado por el doctor Russo. Bien, bueno, yo creo que sería, ya tendríamos, colegas, ya algunas sesiones específicamente para abordar el tema de investigación referente a la hipótesis y esta relación que se tiene también en el sistema de gobiernos y pues bueno, cómo también se va generando estos obstáculos, ¿no?, para poder tener estas brechas. Pues bueno, felicitar al maestro Guillermo, gracias. Y bueno, agradecerle al maestro Marcelo, que ya lo estamos esperando aquí con unos mariscos, y al doctor Russo también, ya está listo el mezcal y estamos pendientes. ¿Vas a tomarte la foto? Espera,